Vale, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer a casi todos los grupos el tono de la intervención y el contenido de las mismas. Bueno, yo pensaba que, bueno, no pensaba realmente que el Partido Socialista se iba a adherir al tono de los demás y a adherirse a las peticiones que hay en la proposición no de ley, con lo cual, bueno, no ha habido sorpresa, pero, bueno, vamos a centrar un poquito la discusión para ser telegráfico y bueno, me voy a posicionar sobre las enmiendas y ya está. En primer lugar, a mí me gustaría aclarar un poco que la proposición no de ley, aunque tiene que ver con el colectivo de mantenimiento de hospitales, en el espíritu nuestro y en el espíritu de los trabajadores no aparece una defensa de intereses corporativos. Yo creo que lo importante para algunos de nosotros en el diálogo con ellos ha sido que ellos han puesto la defensa de lo público por encima incluso de sus propios intereses como colectivo. Es decir, apenas es verdad que hay una discusión muy específica que es la que tiene que ver con las bolsas, con su funcionamiento, con la parálisis de las mismas, con, bueno, pues el tipo de perspectiva a medio y largo plazo en el horizonte, bueno, en ese horizonte temporal sobre el empleo, pero el centro de gravedad de la discusión tiene que ver con la calidad del servicio público. Y yo creo que eso es importante para comprender, bueno, pues por dónde deberíamos avanzar con ellos en la discusión de las proposiciones de ley y qué votar, ¿no? En este sentido, es decir, yo creo que es cierto que al final la consejería se ha sentado con los sindicatos más representativos del sector, con la mesa y demás, pero en concreto con el colectivo de trabajadores que están en conflicto abierto, que tienen sus portavoces y demás, no hay un diálogo con ellos. Entonces, no es incompatible sentarse con la mesa del sector y abrir una vía de negociación con la gente que ahora está reclamando ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que la proposición no de ley lo que recoge básicamente es ese tipo de propuestas. Pero incluso con el tema de la mesa sectorial y la relación que hay con los sindicatos mayoritarios, con Comisión Obrera y UGT, bueno, pues usted sabe también que en las últimas semanas los dos sindicatos, se han posicionado abiertamente, pues declarando el mal funcionamiento de las bolsas y el tipo de inconvenientes que generan, los dos sindicatos. Entonces, bueno, algún tipo de revisión crítica hay que hacer al respecto. Y eso no es incompatible. Sentarse con ellos, con quienes ustedes han firmado el acuerdo para organizar las bolsas y al mismo tiempo hacerlo con los portavoces del movimiento asambleario de los trabajadores que están ahora mismo en conflicto, que es lo que le pedimos en la proposición no de ley. Teniendo en cuenta esto, que no estamos defendiendo intereses corporativos, que al final el objetivo final es mejorar la sanidad pública, evidentemente respetando el empleo y garantizando que no haya precariedad laboral, pues nosotros no somos demonizadores de la colaboración público-privada. El problema es que ese es un eufemismo construido en los últimos años, eso de la colaboración pública-privada, para que en un momento de crisis estructural económica, cuando ciertas empresas, fundamentalmente las de multiservicios, que venían de trabajar en sectores en crisis, buscaran el nicho de mercado en lo público, que no tiene ningún tipo de riesgo y que tenía rentabilidad asegurada. Entonces, con las arcas públicas, en vez de asegurar el servicio público, lo que asegurábamos es la cuenta de pérdida de ganancias de algunas empresas que habían perdido en ciertos sectores. Ellos no están, evidentemente nosotros vamos un paso más allá, nosotros sí somos o tenemos una perspectiva más de defensa integral de lo público, pero ellos no están denunciando que haya algunas externalizaciones, que algunos servicios se puedan llevar, no. Pero lo que están planteando es que en un proceso de 3 años que llevamos de expansión fiscal, durante esta legislatura, durante 3 años hemos aprobado presupuestos expansivos. En esa lógica de presupuesto expansivo lo que tenía que haber habido es una recuperación de las bolsas de trabajo, porque, bueno, las bolsas de trabajo están muy paralizadas. Y eso es un síntoma de que no hay una apuesta por lo público. Y cuando hay ahora más presupuesto, bueno, pues más deberíamos entonces limitar las externalizaciones, las nuevas licitaciones, etcétera, etcétera, y, por lo tanto, a aprovechar ese momento de expansión fiscal, que no sabemos cuánto nos va a durar, bueno, pues para recuperar una visión integral del mantenimiento que ponga el énfasis en la recuperación del empleo, en otras lógicas de las especialidades, en otra lógica también del papel que juegan los mandos en los hospitales, etcétera, etcétera. Por eso, yo creo que el tema de la Orden 2016 para nosotros no es solo una cuestión de satisfacción, como planteaba la portavoz de Ciudadanos, de los trabajadores. Evidentemente, es con trabajadores más satisfechos, con más garantías, con más perspectiva laboral, con mejores derechos, pues al final eso cunde. Pero el problema fundamental es que la ordenación actual, con la normativa actual, y eso es lo que planteamos en el punto 4 de la proposición no de ley, no garantiza de verdad
a atender a la necesidad de mantenimiento de un sistema tan complejo como el de un hospital. Ese es el punto fundamental que ellos están defendiendo, es decir, que ellos están priorizando, poniendo en el orden de prioridades primero la cuestión del servicio público a sus propios intereses. Y me parece que ante eso lo que hay que, bueno, pues hacerle un reconocimiento también por parte de la Consejería. Poco más, en fin, nosotros también, pues, recogemos como mejora la enmienda en Voce que nos ha hecho la diputada Ana Mestre, mal le pese al diputado del PSOE, pues nos parece que a nosotros todo lo que sea la defensa ahora mismo integral del servicio público, pues hay que recogerlo. Su propuesta a nosotros nos parece que viene a rellenar un hueco que es la proposición no de ley, que está en el preámbulo, pero no está en la propuesta concreta. Nosotros la recogemos y lo que pensamos es que, bueno, pues para que lo que se vote quede mejorado y tenga más garantías, que todos hagamos el mismo gesto. En cuanto a las enmiendas en concreto, nosotros solo admitimos la enmienda al punto 3 que hace Ciudadanos. La enmienda al punto 4 y al punto 5 no la admitimos. Se acabó. Muchas gracias, señor diputado.